Bueno, habíamos prometido visitas aquí en nuestra casa y además seguir hablando de varios temas que tienen que ver con ANSES, con ayudas, con beneficios. Y nos visita Leandro García, justamente, titular de la UDAI aquí del Bolsón. Bienvenido, gracias por llegar hasta aquí. Gracias a usted por invitarme, me debía una nota hace rato. Hace rato, Sí. no, bueno, buen día. Bueno, hoy decíamos que se empieza a pagar la segunda cuota. ¿Cómo marcha todo aquí en la zona, Leandro? Bueno, la verdad que con mucha actividad siempre, sobre todo después de, digamos, del 15 de agosto, ¿no? Con las medidas que pretenden un poco y tienen un sentido, que tiene que ver con recuperar ingresos, sobre todo de los sectores que se vieron más perjudicados con la devaluación del 14 de agosto. Una devaluación que siempre recalco, impuso el Fondo Monetario Internacional a través del crédito inmenso que tomó el gobierno de Macri. Bueno, esa devaluación que generó tanto daño en los argentinos y argentinas, cuando lo vemos todos los días en las góndolas que se remarcan los precios y cada vez es más difícil llegar a fin de mes, bueno, el gobierno diseñó una batería de políticas que tienen que ver sobre todo con poner ingresos en los bolsillos de los más afectados, que son los que tienen ingresos en pesos, jubilados, trabajadores de la economía informal, ¿no? Trabajadoras de casas particulares y demás. Esta batería de políticas tiene que ver con darle continuidad a algunas, como fue la tarjeta Argenta o los créditos para jubilados y pensionados, que se incrementaron los montos y tuvo un movimiento muy grande acá en la comarca. Se implementaron además y se diseñaron créditos para trabajadores en relación de dependencia, que eso era algo que nunca se había hecho y que tiene que ver también con reconocer que el ANSES es una institución de todos los argentinos y argentinas, no solo de quienes más necesitan al Estado, ¿no? Sino que demostrar también que el ANSES está presente para pagar las asignaciones familiares de los trabajadores del sector privado, para pagar las asignaciones de los monotributistas y en este caso también para ofrecer un crédito a tasa muy subsidiada para trabajadores formales en relación de dependencia, que incluye también a los trabajadores municipales, a los trabajadores provinciales, y eso bueno ha generado también mucho movimiento. Y ahora por último, digamos, lo que más también ha significado un notorio crecimiento de la demanda al ANSES es la inscripción al refuerzo de ingresos, este refuerzo en dos cuotas de 47.000 pesos para trabajadores de la economía informal, gente que la está pasando mal porque no tiene ingresos formales en blanco y bueno, la verdad que en ese sentido mucho movimiento, ¿no? Decíamos que ahora se empieza a pagar la segunda cuota. Exacto. Y aquellos que se anotaron entre el 5 y el 9 van a cobrar en realidad la primera. Exactamente. No, se está pagando la primera cuota, los 47.000 pesos se empezaron a pagar ayer. ¿Sí? Según el calendario cobran los que tienen documento terminado en 0, 1 y 2 ayer lunes, 2 y 3, 3 y 4 hoy martes y sigue durante toda la semana para los que se inscribieron. El resto que no llegó a inscribirse puede seguir haciéndolo durante... ¿Está a tiempo? Sí, exacto. ¿Cómo es el trámite? Durante el mes de octubre. Nada, se acercan a la oficina con el documento y es por orden de llegada, digamos. Así que seguimos inscribiendo de esa manera, que es la forma más fácil. Que es para trabajadores y trabajadores que no tienen recibo de sueldo, no son monotributistas, realmente no tienen ningún tipo de ingreso formal, digamos, ¿no? Sí, son trabajadores de la economía informal que no tienen una asistencia, por ejemplo, un programa social. Hay trabajadores de la economía informal que cobran un potencial trabajo. Bueno, este caso el refuerzo es para quienes no cobran ninguna asistencia del Estado, ni progresar, ni potenciar, no tienen trabajo en blanco. Y se hace un cruce con tarjetas de crédito, tarjetas de débito y billeteras virtuales para que el consumo no sea mayor a la canasta básica, ¿no? Que son 90.000 pesos calculados en los meses de junio y julio. ¿Cómo fue en la cantidad de pedidos? Porque, digamos, de alguna manera, esta realidad de la que veníamos hablando recién fuera de aire, que todos los días las cosas aumentan y da la sensación de que sigue la situación muy grave y que no se arregla. ¿Cuál ha sido la respuesta a estos, o mejor dicho, cuántos han sido los pedidos para los refuerzos en este caso? Llevamos al momento, a la fecha, que llevamos poquito más de una semana, alrededor de 1.600, 1.700 solicitudes y salen aprobados alrededor del 70%, ¿no? Esos serían un poco los números que estamos manejando. 1.300, 1.350 personas son las que estarían hoy con el refuerzo aprobado y estarían empezando a cobrar hoy. No solo del Bolsón, sino de la comarca, de toda la comarca. Y la semana pasada estuvimos con un recorrido por algunos parajes, estuvimos en Neorquinco, en Fitamiche,
en Río Chico y en Manuel Choique, y también ahí hubo un alto nivel de inscripción, más de 78 personas, que para esos parajes muy chiquitos significa una inyección económica muy, muy importante, ¿no? Leandro, mencionabas recién los créditos. ¿Cómo podemos hacer ahí más claro cómo es la operatoria? Créditos para trabajadores y también hay créditos para jubilados y pensionados, que están desde hace un tiempo ya, ¿no? Sí, los créditos para jubilados y pensionados son créditos que tienen una tasa nominal anual del 29%, una tasa muy subsidiada. Respecto a ese trámite, es un trámite que ya tiene mucha historia en ANSES, así que muchos jubilados y jubiladas ya saben cómo hacerlo. El que ya sacó y todavía no terminó de pagar uno puede sacar lo que le falta para cumplir los 400.000 pesos, es decir, si sacó en su momento 240, pagó 140 y debe 100, va a poder sacar 300. Puede renovar, digamos. Exactamente. Puede sacar hasta lo que falta para completar los 400.000 pesos. Es un crédito muy accesible, se acredita a las 48 horas de que se demanda, se paga con la jubilación o con la pensión, directamente se descuenta de ahí, son cuota fija y es una tasa nominal anual del 29%. Se solicita en la oficina. En el caso de los créditos para trabajadores en relación de dependencia, tienen que hacerlo a través de la página de ANSES. Solamente la última parte se hace en la oficina, que es la confirmación de la identidad, salvo aquel que no pueda hacer la clave de seguridad social y demás, que se acerca a la oficina al principio, lo puede hacer desde la página de mi ANSES. Nada, sí es importante recalcar que el crédito para trabajador en relación de dependencia se deposita en la tarjeta de crédito, es decir, que la persona que lo solicita tiene que tener una tarjeta de crédito. Es decir, es un crédito que está pensado para consumo, ¿sí? Para ayudar ahí al consumo y a comprar algo que no podemos comprar de manera habitual, digamos, con los ingresos mensuales, o si no, para desendeudar. Sabemos que hay gran cantidad de familias que están endeudadas con la tarjeta de crédito. Bueno, esto de alguna manera permite refinanciar las deudas con la tarjeta de crédito que financian al 280, 290%, con una tasa del 50% totalmente subsidiada. Así que es un crédito que ha tenido mucho éxito. Llevamos calculados alrededor de 74 millones de pesos en el primer mes de implementación, en las primeras 2 semanas en realidad de implementación, así que creo que va a seguir porque durante todo el mes de octubre se pueden seguir solicitando, ¿no? Bien, dijimos los requisitos. Sí, para el trabajador en relación de dependencia, tener trabajo en relación de dependencia, trabajadores del CIPA, decimos. ¿El recibo de sueldo? No hace falta, digamos. Se inscribe a través de la página de ANSES. También es fácil porque, digamos, se entrecruzan todos los datos con todo, entonces ahí viene la aprobación o no. Pero, exactamente, sí. Y además el requisito es que tenga por lo menos 6 meses de antigüedad en el trabajo, digamos, y que sean trabajadores aportantes al Sistema Integrado Previsional Argentino, que es el SIPA, que eso incluye a trabajadores del sector privado y a trabajadores provinciales y municipales de las cajas transferidas, por ejemplo, Río Negro, ¿no? Tanto los municipales de Bolsón como los provinciales pueden pedirlo, no así los trabajadores de la provincia de Chupo, que tienen su caja particular, ¿no? Otro de los temas me parece que es importante aclarar, que si bien no lo implementamos nosotros directamente, tiene como beneficiario a gran parte del universo que tiene algún beneficio ANSES, es la devolución del 21% del IVA, del 21%, es un impuesto que siempre vale la pena recalcar, que es de los más injustos porque cobra igual a todo el mundo. Bueno, se le está devolviendo a aquellas familias que más lo necesitan y con una devolución que tarda entre 48 y 72 horas. Que está funcionando. ¿Hay que cargar primero el CBU? Solamente en aquellos casos que no esté registrado, digamos. Hay gente que está yendo a la oficina, nosotros le explicamos la operatoria, en realidad es un trámite de la AFIP, ¿sí? Se registra en la AFIP el CBU. La semana pasada estuvo AFIP acá, viene una vez por mes desde Bariloche a atender acá, y tuvieron muchas consultas al respecto. Pero bueno, por ahí se confunden porque no entra todo el mundo en la devolución del IVA. Qué sé yo, trabajadores, por ejemplo, jubilados que cobran más de 3 jubilaciones mínimas, o sea, más de 360.000 pesos, no estarían incluidos dentro de la devolución del IVA, por más que registren el CBU. En el caso de personas que sí cumplen los requisitos para la devolución del IVA y no están recibiendo la devolución, sí tienen que registrar el CBU en la página de AFIP. O muchas veces hay gente que hace en la página de AFIP directamente. Sí, en la página de AFIP. Bien, porque lo que uno ve en las redes, que habitualmente se quejan justamente por esto. Todavía no me devolvieron, ¿cuándo me lo van a devolver? Incluso en algunos casos con agresiones. Vale aclarar esto, que no para todo el mundo es la devolución. Exacto, tiene que cumplir requisitos de ingreso, ¿no? Está pensado para los sectores más vulnerables, para trabajadores que ganan menos de 700.000 pesos. Lo mismo
mismo los créditos en relación de dependencia es para trabajadores y trabajadoras que ganan menos de 700.000 pesos, que era el antiguo piso del impuesto a las ganancias. Por eso es importante que relean los requisitos, digamos, que vean si están incluidos o no dentro de la devolución del IVA, que usen la tarjeta de débito de la caja donde cobran, digamos, si yo tengo una cuenta en el Banco Patagonia y en el Banco Nación, eso es importante, y cobro en el Banco Patagonia, usar la tarjeta de débito donde cobro, que es ahí donde está registrado el CBU para la devolución del IVA. Ayer me preguntaba una señora que fue, repaso algunas consultas generales, si me transfieren plata, yo cobro la mínima y me transfiere dinero mi hijo porque me ayuda económicamente, ¿me van a seguir devolviendo el IVA? Por supuesto, no tiene nada que ver con otro tipo de transferencias que reciban, sino con la cuestión general de su situación económica, que cobra un jubilado de la mínima, digamos, ¿no? Pero sí es importante que use la tarjeta de débito de la cuenta en la que cobra. Lo mismo, los trabajadores en relación de dependencia que quieran sacar un crédito tienen que tener una tarjeta de crédito vinculada a la cuenta donde cobran el sueldo, ¿no? La cuenta sueldo. Bien, importante destacar, porque obviamente la duda es qué va a pasar después de las elecciones. A veces el temor de la gente es que estos sean anuncios preeleccionarios, y después se corten los beneficios. ¿Qué va a pasar después del 22? Bueno, algunas cosas ya se vienen implementando, me parece como hay una continuidad histórica. Yo decía lo de los créditos a los jubilados y pensionados, es algo que viene desde hace mucho tiempo. La devolución al IVA es algo que está planteando el gobierno en su plataforma electoral, ¿no? Una reforma más progresiva de los impuestos, por lo tanto... Hoy se trata en diputados, en la Cámara, puede quedar como ley. Por eso, digo, también lo del impuesto a las ganancias fue un proyecto de ley que se aprobó. Digo, me parece que hay muchas cosas que van a tener continuidad. Obviamente que hay cosas que van a depender del proyecto político que empieza a gobernar la Argentina después del 10 de diciembre, digo. Hoy nosotros, la mayoría de los jubilados y jubiladas que pueden acceder a la jubilación son aquellos que pueden contar con una ley vigente que se conoce como moratoria, que es decir, no cumplo el requisito de 30 años de aportes, y el Estado me facilita que eso lo pueda pagar después de jubilarme, y eso, bueno, ha tenido un éxito en la Argentina, digamos, de los 6 millones de jubilados, más de la mitad son jubilados porque han usado la moratoria 26.970, 24.476, las dos anteriores, y ahora la nueva, la 27.705, que vale la pena recordar que tanto el sector que representa a los diputados de Milei como los diputados de Juntos por el Cambio votaron en contra de la moratoria porque ellos tienen la idea de que el que no aportó no se puede jubilar, digamos. Entonces, sí, obviamente muchas cosas dependen de quién gane, pero todas estas medidas que se están implementando ahora no van a sufrir una modificación. No es que el que saque el crédito después le van a cobrar una tasa de interés más alta por sacar el crédito ahora si viene un gobierno posterior, porque hay cláusulas, porque hay continuidad jurídica, contable, así que en eso no se puede modificar. Transmitir tranquilidad, obviamente en algunas de las medidas dependen de resoluciones, de decretos o en caso de leyes que se modifican con otras leyes, digamos. Entonces, por ejemplo, el reconocimiento a las tareas de cuidado para las mujeres, que se les reconoce un año de aporte por cada hijo, reconociendo la desigualdad en las tareas de cuidado. Bueno, eso es un decreto que se borra con otro decreto, digamos. Entonces, muchas de las leyes y de los trámites que hacemos en la oficina de ANSES tienen que ver con políticas que tienen una intención, un sentido, ¿no? Una mirada de la sociedad, y en ese caso, en general, es un organismo de seguridad social que trata de incluir previsionalmente, de ampliar derechos, y no de recortar derechos. Si viene un gobierno que pretende recortar derechos, probablemente la oficina de ANSES tenga mucho menos trabajo, ¿no? Y los vecinos del Bolsón y la comarca mucho menos beneficio, porque hoy, yo como te decía, hay un prejuicio de que la ANSES está destinada y aborda los problemas y la situación de las personas más vulnerables, que es verdad, ¿no? Porque pagamos la asignación universal por hijo, porque le pagamos la beca Progresar a los hijos que estudian de las familias más humildes, pero también le pagamos la asignación familiar al hijo del trabajador de comercio, ¿no? Le pagamos la asignación familiar al monotributista, ahora le estamos dando crédito a trabajadores en relación de dependencia, los jubilados tienen el acceso al crédito subsidiado de ANSES del 29% hace mucho tiempo. Digo, es medio transversal el organismo y atraviesa, si se quiere, las distintas capas de la sociedad, desde el que trabaja en blanco, el que trabaja de manera informal, como el que no tiene trabajo. Y en el caso de jubilados y pensionados, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ¿corre peligro de que pueda ser utilizado? Como siempre a veces se pone como un temor de acuerdo al gobierno que pueda estar allí administrando. Mira, yo creo que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad tiene un origen histórico, que es el 2008, es la decisión política del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en su momento con Vudú como vicepresidente y Massa como
jefe de gabinete, donde se recuperaron los fondos privados de jubilaciones y pensiones. El viejo régimen de las AFJP de los 90 se volvió a hacer un régimen de reparto solidario y en base a la organización estatal. Y ese fondo de garantía de sustentabilidad se financia no solo con los aportes patronales y los aportes de los trabajadores, sino también se financia con impuestos, ¿no? Ese fondo ha demostrado a lo largo de este tiempo que desde que se creó del 2008 al 2015 creció a la vez que el Estado pagaba más jubilaciones, mejores jubilaciones, hacía inversión productiva porque se hizo el Procrear, por ejemplo, el plan de vivienda, se sale del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el Progresar, el Conectar Igualdad. Es decir, no solo se amplió, como decía antes, en más de 3 millones de personas el universo de jubilados, se llevó la cobertura provisional al más del 90%, sino que se incluyeron nuevas políticas que no, lejos de por ahí cumplir esta idea de que entre más gastás, más se deprime ese fondo de los jubilados, se duplicó el valor en dólares de lo que el gobierno le compró a las AFJP, para que se entienda, ¿no? Compraste un fondo, sí, incluiste más gente, pagaste mejores jubilaciones, incluiste políticas nuevas destinadas para estudiantes de Progresar, Conectar Igualdad o Procrear, y el fondo se duplicó en dólares, ¿no? Para explicarlo sencillamente. Cuando hiciste lo contrario, por ejemplo, del 2016 al 2019, que se recortaron medidas, se achicó el sistema previsional, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad se redujo. Se vendieron acciones de empresas estratégicas y se achicó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Hoy tenemos un Fondo de Garantía de Sustentabilidad que, a pesar de esta crisis económica, crece al calor del crecimiento de inclusión previsional y demás. Ese fondo obviamente que está en riesgo porque es un fondo que tiene una mirada ideológica que entiende que el Estado tiene que ser protagonista en la cobertura previsional, en garantizar que aquel que tiene la edad jubilatoria se pueda jubilar y en pensar que todo lo que el Estado vuelca en los sectores más vulnerables refuerza y amplifica el potencial del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Hay proyectos políticos que hoy están diciendo que sería bueno mirar y volver al régimen privado de jubilaciones, que miran con cariño el régimen privatista, individualista y meritocrático de Chile, y de otros sistemas que la verdad que en la Argentina no han tenido buenos resultados, ¿no? Cuando en el 2008 se decide recuperar los fondos de las AFJP, el Estado se hacía cargo de la mayoría de los jubilados más humildes, que no tenían los aportes o que tenían aportes chicos. Gran parte de la sociedad no se jubilaba. Esto de que la gente a los 60, las mujeres se jubilan, los varones a los 65 se jubilan. No se jubilaban. Eso parece, hoy lo naturalizamos, claro, pero no es natural. Y eso significaba también que no tenían el PAMI, que no tenían los medicamentos gratis, que no tenían cobertura de salud. Bueno, eso pasaba hasta el 2008. Y las AFJP se llevaban a los mejores jubilados, ¿no? Y la verdad que se llevaban comisiones fabulosas que no le rendían a los argentinos. Bueno, muchos sectores de la oposición política hoy están planteando estos modelos, y no solo lo están planteando como plataforma, sino que han votado, por ejemplo, en contra de la última moratoria previsional, que el oficialismo lo sacó con el apoyo de los gobernadores no alineados al gobierno nacional, que votaron y acompañaron esa medida, ¿no? Leandro, gracias por haber venido. Gracias a ustedes por haberme invitado. Hasta luego. Muchas gracias. Leandro García, titular de la UDAI del Bolsón de ANSES.